En el marco de la clase espejo, Museologías Indisciplinadas, Archivos Vivos y Narrativas Transmedia en Diálogo Sur-Sur, se teje un laboratorio de coaprendizaje entre la Fundación Universitaria Compensar en Bogotá y la Universidad de Guadalajara en México. Bajo la tutoría de los docentes e investigadores Alejandro Araque Mendoza y Adrián Acosta Castro, la experiencia articula investigación, creación y experimentación para repensar el museo desde una mirada crítica, situada y colaborativa. El propósito central es activar el diálogo entre las dos universidades, entre espacios académicos capaces de cuestionar las narrativas tradicionales del museo, del archivo y de la memoria, abriendo paso a nuevas formas de apropiación cultural y educativa. A través de encuentros virtuales, los estudiantes comparten sus visiones conceptuales, metodológicas y críticas, reconociendo el valor diferencial de cada disciplina en las formas de investigar, observar y crear documentos visuales analíticos. El primer momento se dedicó a la conceptualización. Ejercicios como las videocartas y las cartografías críticas exploraron la memoria y los afectos, revelando tensiones entre lo visible y lo oculto. En este contexto, el Museo Radio Sutatensa se convierte en un primer lugar de análisis, un archivo de la educación rural en Colombia, donde la radio, las fotografías y la cultura campesina activan memorias colectivas y pedagogías populares. En Bogotá, el trabajo de campo se desarrolló en el Museo de Arte Moderno con las exposiciones de Zair García, Óscar Muñoz y María Isabel Rueda, además de la revisión de la exposición de Venenosos y Ponzoñosos en la Sala Colpatria de la Universidad de los Andes, el trabajo investigativo y creativo Arquitectura Emocional, Cobijos y Moradas de Angélica Teuta, que se encontraba en la Galería Santa Fe, además de acercarnos a las obras instaladas en los espacios urbanos de la Bienal de Arte y Ciudad. En Guadalajara, la experiencia en el Museo Regional propició una reflexión sobre el museo tradicional como una institución estática, invitando a pensarlo como un laboratorio de significados donde la memoria, historia y comunidad dialogan activamente. El tercer momento de prototipado y producción integra los hallazgos recogidos en las videocartas del trabajo de campo y las experimentaciones creativas en un museo virtual, un espacio donde convergen guías, textos, videoinstalaciones, prototipos y cartografías críticas. En este intercambio de ideas y prácticas se gesta el conversatorio Investigación, Creación, Archivos Afectivos y Etnografías Expandidas, que se realizará en la Universidad de Guadalajara, un encuentro donde el arte, la antropología y la tecnología se entrelazan para imaginar el museo, no como un contenedor de objetos, sino como un ecosistema vivo que activa memorias, conecta comunidades y transforma la manera en que pensamos el conocimiento desde América Latina. El Museo Regional de Guadalajara. Este edificio fue construido en 1742 y ha tenido distintos títulos a lo largo del tiempo, desde seminario, cuartel militar, biblioteca y en la actualidad un museo, el cual pertenece al INAH, una institución muy importante para todo el país, pero que siempre ha sufrido de recortes presupuestales. El Museo Regional de Guadalajara tiene dentro artículos y piezas importantes de la historia de Jalisco y del occidente de México. Sin embargo, sus exposiciones dejan mucho que desear. Nosotros asistimos un domingo, el único día de entrada gratis, pero en el cual solo está abierta la parte baja del museo. No puedes acceder a varias salas y el recorrido es bastante corto. Además, el personal del museo es muy limitado. No es la primera vez que yo visitaba el museo. De niña lo hice algunas veces y mi único recuerdo es que había un fósil de mamut. Y esto es precisamente de lo que quiero hablar. La poca importancia que tiene el Museo Regional de Guadalajara en la vida de los tapatíos. Los museos de historia y antropología deberían ser parte importante de nuestro desarrollo de aprendizaje, de nuestra identidad, y deberían también ayudarnos a concebir de manera distinta el lugar que habitamos. Y es lamentable que este museo no cumpla con ello, ya que tiene piezas fantásticas. Pero no solo se trata de que se muestren en una vitrina, sino que se expliquen,
que interactuemos con ellas, que nos sorprendan y que se den detalles de lo que ven y lo que no ven nuestros ojos. Y así, bajo una narrativa clara, podamos tener conocimiento de lo que había en esta tierra hace muchos años. La primera vez que vine al museo por parte de una clase de la universidad, el maestro, quien era arqueólogo, nos dio una explicación detallada de cada pieza expuesta. Incluso se acercaron otros visitantes interesados en escuchar lo que él estaba diciendo. En esta segunda ocasión, para la materia de introducción al trabajo de campo, además de ser domingo, la gente se veía perdida y un poco decepcionada con la falta de datos, guías y áreas abiertas. Quisiera hacer una comparación de experiencias, la del museo y una visita que tuve recientemente a un bosque cercano. En el museo se nos dio la indicación de observar y anotar situaciones que nos llamaran la atención, pero no hubo ningún tipo de explicación previa del lugar. Solo deambulamos, tomamos fotos y grabamos videos de cosas que ya habíamos visto casi todos previamente. Desde la mirada antropológica, claro que noté cosas interesantes, pero la experiencia hubiese sido distinta con alguna información, tanto para nosotros como estudiantes como para el resto de los visitantes. Por el contrario, mi visita al bosque fue acompañada de 5 biólogos, todos en busca de hongos comestibles, y la experiencia fue totalmente diferente. Supe cuáles hongos no debían comerse, aprendí sobre ranas, flores, plantas, árboles, insectos, lagartos, etc. Sin duda aprendí cosas que me dejaron asombrada y mi perspectiva de algunos seres vivos cambió. Esta experiencia es la que el museo debería dejarnos, algo de lo que podamos hablar con otros, que los podamos invitar a visitarlo y que no habrá arrepentimiento. Los museos, así como los bosques, son fuentes de información y de aprendizaje, a la que todos deberíamos tener acceso gratuito y de calidad. Las visitas a los museos deberían dejarnos con un sabor de boca agradable. Quiero aclarar que este museo no es el único que se encuentra en Guadalajara, ni el más grande ni el más famoso, pero sí el que cuenta con el sello del INAH, y al que, en mi opinión, debería tener mejor organización y presupuesto, pues es aquí donde se explica la historia, donde se muestran nuestros antepasados, es donde deberíamos sentirnos bienvenidos, invitados nuevamente y, sobre todo, dejarnos intrigados. Hola estudiantes de Guadalajara, soy Nicole y esta es mi videocarta. El mapa nos guía hacia Bogotá y en pleno corazón de la ciudad llegamos a la sala Colpatria de la Universidad de los Andes, sede de la exposición Venenosos y Ponzoñosos. La muestra no solo exhibía animales venenosos o ponzoñosos, también nos invitaba a preguntarnos qué papel cumplen en el ecosistema, por qué sentimos miedo hacia ellos. Al observar de cerca serpientes, arañas o escorpiones, lo que parecía un recorrido de peligro termina convirtiéndose en un espacio de reflexión, ya que por un momento recordé mi miedo hacia las arañas, y ahí comprendí que también son un tipo de aliadas invisibles que cuidan los ecosistemas. El museo abrió un diálogo entre la ciencia, cultura y vida cotidiana. Nos mostró que lo venenoso no es solo la amenaza, también es un equilibrio, conocimiento y respeto por la naturaleza. Al final entendimos que lo más valioso no fueron las respuestas, sino las preguntas que nos llevamos. Quizás los museos son eso, lugares donde lo temido se convierte en curiosidad y lo desconocido en conocimiento compartido. Al salir de la exposición nos encontramos nuevamente con Bogotá, una ciudad diversa, a veces caótica, pero siempre llena de historias y aprendizajes. Y entonces surgió otra pregunta: ¿cómo dialogan los museos con la vida que ocurre fuera de sus muros, en los barrios, en las calles, en la cotidianidad de quienes los habitan? Tal vez el papel del museo en la sociedad sea justamente ese, tender puentes entre el conocimiento y la vida diaria, entre la ciencia y la experiencia común.
Desde Bogotá compartimos con ustedes esta reflexión abierta, invitándolos a pensar también en cómo los museos de sus ciudades dialogan con su gente y sus contextos. Muchas gracias. Entrar al museo no fue solo ver obras, fue una experiencia distinta, un proceso activo que nos situó en un espacio donde la observación se volvió un acto reflexivo desde el comienzo. Sentimos que cada pieza planteaba una forma diferente de mirar y de recordar, sacándonos de la rutina y obligándonos a parar a pensar y a conectar con las imágenes que, aunque ajenas, también hablaban de nosotros. Las fotografías no eran objetos quietos, sino fragmentos de tiempo. Eran materiales que se deshacían para volverse a armar. Tocando una memoria íntima, a la vez despertaba un eco compartido, como si los recuerdos no nos pertenecieran solo a nosotros, sino a todos. En esa experiencia, el montaje funcionaba como un lenguaje visual. La luz, cuidadosamente dirigida, señalaba la fragilidad de las obras, los textos curatoriales ofrecían claves de interpretación y la consecuencia de la sala se convertía en un recorrido nativo, donde la fotografía dejaba de ser un simple registro para convertirse en una narración expandida. Aprendimos a observar con criterios más definidos, analizando la composición de la imagen, la técnica utilizada, la materialidad y el contexto histórico. Esto nos permitió comprender que la fotografía contemporánea es un vehículo de memoria, emoción y reflexión colectiva. Nosotros, los espectadores, éramos parte de esa narración. Nuestro andar lento, los gestos de sorpresa y los silencios se sumaban a la historia que se estaban contando. El museo no solo nos regalaba imágenes, también nos lanzaba preguntas críticas sobre qué memorias se muestran y cuáles se ocultan, y cómo las obras dialogan con lo que somos en Latinoamérica, con nuestras historias llenas de pérdidas y resistencias. En el corazón de la exposición llegamos a la obra de Óscar Muñoz. Sus imágenes, que parecían hechas de aire y agua, nos revelaron algo profundo. La memoria nunca está fija, siempre se desvanece, siempre se transforma. Lo que parecía sólido se disolvía ante nuestros ojos, recordándonos lo que somos, que como personas y como comunidad está siempre en movimiento. Muñoz nos enseñó que la fotografía no solo guarda memoria, sino que la deja escapar, la transforma y la reinventa. Así salimos del museo con la certeza de que no fuimos simples visitantes, sino participantes en un diálogo con las obras, el espacio y nosotros mismos. Entendimos que la memoria, al igual que las imágenes de Muñoz, no se conserva intacta, se reinventa cada vez que alguien la mira, la recuerda o la sueña. Esta es la enseñanza más fuerte, que la fotografía nos recuerda que lo individual y lo colectivo no están terminados, sino que se están reescribiendo todo el tiempo. Finalmente, esta reflexión no limita a la observación, sino que se traduce como una práctica de creación,
A partir de los elementos visuales y conceptuales del museo, podemos reinterpretar nuestras propias fotografías en bocetos que conecten memoria, maternidad y espacio. Salimos del museo con la certeza de que no fuimos simples visitantes, sino participantes en un diálogo con las obras, el espacio y nosotros mismos. Entendimos que la memoria, al igual que las imágenes de Muñoz, no se conserva intacta, se reinventa cada vez que alguien la mira, la recuerda o la sueña. El agua danza en círculos sobre la piedra gastada, tejiendo sonidos invisibles que acarician el aire. Cada gota es un instante detenido, un espejo líquido donde la ciudad se reconoce. Aquí lo efímero se convierte en eternidad. El hombre espera en silencio, rodeado de objetos que guardan historias. Cada colgante es un mapa, cada máscara un eco. El tiempo se sienta con él a vender memorias en colores. La verticalidad se dobla ante el cielo, el concreto se vuelve ola y en cada ventana habita un fragmento de vida, arquitectura que se alza pero también se abraza. En toda arquitectura late una pregunta esencial: ¿cómo se habita un espacio? La exposición Arquitectura Emocional, Cobijos y Moradas, presentada por Angélica Teuta en la Galería de Santa Fe, convierte esa pregunta en experiencia. No se trata solo de recorrer una sala o contemplar una instalación, se trata de activar una lectura sensible y crítica del espacio como lenguaje. Desde esta perspectiva, la obra funciona como un laboratorio de percepción donde convergen materialidad, sonido y símbolo para articular una reflexión sobre el habitar contemporáneo. Angélica Teuta desarrolla una práctica multidisciplinar que integra arte, biología y arquitectura. Su metodología, conocida como arquitectura emocional, se sustenta en la creación de espacios inmersivos que responden al contexto social y ecológico. El uso de materiales orgánicos, estructuras efímeras y atmósferas lumínicas generan un diálogo constante entre cuerpo y entorno. Más que representar la emoción, Teuta la construye como sistema perceptivo. Su trabajo no imita la vida, la reactiva. En la Galería de Santa Fe, la museografía actúa como un dispositivo de pensamiento. Cada elección, la distribución especial, la intensidad lumínica, la dirección del recorrido, responde a una lógica discursiva. Siguiendo la retórica de la imagen de Ronald Bathurst, el montaje se convierte en un sistema de signos. El mensaje detonado se manifiesta en la materialidad concreta de la obra: telas, madera, proyecciones y sonido. Pero el mensaje connotado emerge de la experiencia corporal del visitante. La sensación de amparo, de tránsito, de retorno, nada en el espacio es neutral. Todo participa en un orden simbólico que articula significados y afectos. Cobijos y moradas, dos modos de habitar. La exposición se organiza en torno a dos nociones fundamentales: el cobijo y la morada. Los cobijos evocan lo blando, lo uterino, lo que se transforma. Son arquitecturas efímeras que remiten a la naturaleza y al origen. Las moradas, por su parte, introducen el límite, estructuras rígidas que interrogan el adentro y el afuera, lo individual y lo colectivo. Esta dialéctica entre la flexibilidad y la contención plantea una lectura del espacio como reflejo de nuestras propias tensiones emocionales y sociales. En su articulación visual, la exposición se vuelve un mapa simbólico de los modos de estar en este mundo. Cobijos y moradas se construye desde la intermedialidad. Video, sonido, instalación y arquitectura dialogan sin jerarquías. El espacio no se percibe de manera lineal, sino estratificada, en capas sensoriales que exigen una lectura activa. El espectador deja de ser observador y se convierte en parte del dispositivo. Su desplazamiento, su respiración, su ritmo corporal intervienen en la significación de la obra.
La arquitectura emocional de Teuta funciona así, como una ecología perceptiva, un entorno donde cada signo visual o acústico reconfigura la experiencia del habitar. Desde la mirada bartesiana, la imagen no es una superficie sino un texto que se escribe y se interpreta. En Cobijos y Moradas, las imágenes materiales, las texturas, las sombras, los reflejos, coexisten con un plano simbólico donde lo emocional se convierte en lenguaje. El sentido se produce en la interacción entre los signos visuales y lingüísticos, entre lo que se muestra y entre lo que se sugiere. La obra se convierte así en una retórica del habitar, un discurso que no se enuncia con palabras, sino con formas, luces y silencios. En su dimensión más profunda, Arquitectura emocional, Cobijos y Moradas propone una ética de la percepción. Habitar deja de ser un acto físico para convertirse en una práctica sensible y crítica. El espacio se entiende como un territorio afectivo donde se cruzan la memoria, materia y comunidad. Al recorrer la exposición comprendemos que toda imagen es una morada temporal y que toda morada en su esencia es también una imagen. Tueta nos recuerda que habitar el arte es como habitar la vida, es un ejercicio continuo de lectura, de atención y de cuidado. El primer mensaje es recordar, experimentar, sentir nostalgia y al mismo tiempo como revisar en qué estado estamos actualmente. Parcharte. Desde Bogotá con memoria. Parce, la visita al Mambo estuvo chévere, ¿no? Sí, vale la pena contarlo y que sepan que el último domingo de cada mes podemos ir gratis a la expo. Contemos a los parceros de Guadalajara cómo parchamos en la expo del Mambo. ¡Vamos! El Mambo está justo en el corazón de Bogotá, al lado del Mercado de las Pulgas. Apenas ingresamos, nos indican que para entender las obras de Sadir García debemos empezar desde el sótano, así que bajamos con la mente abierta y los sentidos atentos. Allí conocimos a Sadir García, artista visual de Barranca Bermeja. Sus salas eran silenciosas, con luces suaves que parecían susurrar historias. Nos encontramos con el zoótropo, ese aparato que da vida a las imágenes fijas. Fotogramas que se movían con la memoria misma. Sus obras hablaban de violencia, virus y protestas. Aunque eran duras, nos hicieron pensar en lo que callamos, en lo que vemos y no queremos ver. En medio del silencio, el auditorio rompió la calma. Allí una investigación sobre imagen antigua, tiempo y memoria. Nos envolvió, nos hizo preguntarnos qué recordamos, qué olvidamos, qué se construye del pasado. Llegó la parte más divertida, una obra interactiva con sombras que contaban historias, un telón blanco, una luz fuerte detrás. Vimos un grupo de amigos conectando con su niño interior. Nos dimos cuenta de que el arte también es juego, es conexión y es memoria compartida. Subimos al segundo piso, donde nos encontrábamos las obras de Óscar Muñoz, artista de Popayán. Una sala blanca con relieves sutiles y espejos que decían "exhala aquí". Lo hicimos y al empañarse el vidrio aparecían rostros que se desaparecían como si el recuerdo fuera vapor. Seguimos por un pasillo lleno de fotos diminutas, recibos, recortes y a un lado se encontraban 2 lupas, las cuales nos invitaban a mirar más de cerca estas fotos. Y al fondo un video con agua corriendo sobre imágenes, la piedra del río, las fotos borrosas, todo nos hablaba de lo frágil que es la memoria. Entramos a una sala oscura y silenciosa, donde nos encontrábamos con un proyector, el cual reproducía el video de un hombre que reemplazaba los retratos que tenía sobre el mesón, como un ciclo infinito. Y entendimos que Óscar no solo crea arte, crea memoria. Nos mostró que recordar es resistir y que nuestra cultura muchas veces prefiere olvidar. En su obra más reciente, Doom Scroll, en colaboración con Honor, explora la saturación de imágenes digitales. Nos hizo pensar cómo se acopla artísticamente a la era digital para no quedar en el olvido con sus obras.
Y en el último piso nos esperaban las obras de María Isabel Rueda, artista cartagenera. Sus obras en blanco y negro mezclaban lo gótico con lo tropical. Universos, sombras y visiones. Nos sumergimos en un mundo entre la realidad y la ficción. Los puff nos invitaron a soñar y a recordar nuestros propios desvelos. Al final, en una sala cálida, escuchamos su testimonio. Nos habló de lo difícil que fue crear esas obras, pero también del homenaje que hace a las pesadillas, los sueños y las sombras. Durante todo el recorrido, las señalizaciones nos guiaron como si fueran parte de la obra. Y sí, también hay espacio para las onces, crepes and waffles para tomar oncecitas para cuando ataque el hambre. Cada artista tiene su toque. Pero todos nos dejan una misma sensación. Recordar es resistir. Y aunque salimos llenos de preguntas, también salimos con más conocimiento. No se pierdan este gran parche, porque nos deja de enseñanza que nuestra cultura está acostumbrada a olvidar, pero es más importante recordar.